Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Salinas y hoy les voy a presentar lo que es el caso de análisis, contagios y defunciones a causa de COVID en México. Empezar un poco del contexto sobre el trabajo. El 23 de marzo del 2020 se declaró como emergencia sanitaria el COVID-19. 3 años después, el 9 de mayo, se declaró finalizada la emergencia sanitaria. Los datos se obtuvieron del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias Viral, avalados por la Secretaría de Salud de México. El historial de los datos abarca desde enero 2023 hasta febrero 2024. Para el alcance del proyecto, se propone crear un DSS para analizar el progreso de las entidades federales de México sobre su manejo de COVID-19 en el año 2023 y principios del 2024. Se propone también mostrar los contagios en diferentes grupos de edades de las entidades federales del país. El objetivo del proyecto es crear un sistema de soporte de decisiones para visualizar los contagios y defunciones para cada estado del país. Con esto, se pretende pintar cómo ha progresado México después del fin de la emergencia sanitaria. Utilizando este sistema de soporte, se planea contestar las siguientes preguntas. ¿Qué estados se encuentran arriba de la media nacional? ¿Qué tendencia tienen los contagios de COVID-19 después de haber finalizado la emergencia sanitaria? ¿Qué relación hay entre contagios y defunciones? ¿Qué enfermedades previas son más frecuentes con enfermos de COVID? ¿Qué grupo de edad se encuentra más vulnerable al COVID? ¿Qué periodo es donde más se presentan casos sobre el COVID? Aquí podemos ver el modelo de datos dimensional que se utilizó para este reporte. La tabla llamada COVID-19 México es nuestra tabla de hechos. Todos los datos tienen como respuesta una clave el cual se le ligó a unas tablas dimensionales para obtener la información completa. Las tablas dimensionales usadas fueron las de sí y no, sexo, si son extranjeros o no, y la de las entidades federales. Para el análisis de este caso se crearon dos pizarrones. En datos generales es donde mostramos el panorama actual del COVID en cada estado del país. Y en datos a través del tiempo se muestra la tendencia del COVID a través del rango de enero 2023 a febrero 2024. Datos generales tenemos en la parte de arriba tres filtros. El primero es para controlar el año que se desea analizar. El segundo para controlar el mes. Y por último, para cambiar el rango de las edades que se desea visualizar. A la derecha tenemos un sunburst desglosando el sexo de las personas infectadas de COVID. Debajo de los filtros se encuentran tres cartas que muestran los KPIs de el total de casos confirmados, el número de difuntos y la tasa de muerte. En la primera gráfica de barras se muestran los casos confirmados de COVID por estado. En esta visual tenemos una línea en Y ilustrando la tendencia de los difuntos. Esta gráfica está ordenada de mayor a menor disfunciones. También el color de las barras tiene un gradiente que indica dónde se han dado más casos confirmados de COVID. Con este tipo de ordenamiento podemos ver si hay una relación entre casos altos de COVID y mortalidad en cada estado. En la segunda visualización se muestra la tasa de muerte por estado. Esta gráfica tiene una ordenación de mayor a menor dependiendo de la tasa de muerte de cada estado. Las gráficas tienen un gradiente similar al anterior, pero en este caso el color se basa en la tasa de muerte. Entre más alta la barra, más roja, y entre más baja, verde. También se cuenta con una línea en Y mostrando la media nacional. Por último, a la derecha de ambas visualizaciones se encuentra un mapa enfocado en el país para ver qué zonas son las más afectadas por COVID. Este mapa da la opción para escoger qué deseas visualizar entre los casos confirmados o la tasa de muerte. El tamaño de los círculos cambia dependiendo de la opción que escojas. Al hacerle hover a algún círculo, te dirá el número exacto del dato que escogiste, al igual que el número de muertes en el estado.
Para concluir, el caso uso de este pizarrón es el de dar un contexto general sobre la situación del COVID entre el 2023 y el presente 2024. Puedes modificar parámetros, pero sigue siendo una vista general. Para una vista más detallada de los hechos es que nos movemos al segundo pizarrón. Datos a través del tiempo. En datos a través del tiempo, podemos ver una vista más concreta de la enfermedad y cómo ha progresado el COVID a través de diferentes puntos del tiempo. Primero, en la parte superior tenemos dos filtros. El mismo filtro de edad visto en la vista previa y ahora un filtro para seleccionar estados en específico. A la derecha tenemos un slicer para escoger si quieres ver las tendencias de los difuntos o no más de los casos confirmados. Debajo de los filtros tenemos 8 cartas, indicando el número de casos confirmados y diversas enfermedades precedentes de los datos que nos mostraron que eran comunes entre infectados de COVID, como lo es la asma, diabetes o hipertensión. Debajo tenemos un visual que muestra los difuntos a través del tiempo, con una línea en Y enfocando la cantidad de difuntos. Igual que los visuales en datos generales, este visual tiene un gradiente en sus barras, en base a cómo están a comparación de la tasa de muerte nacional. En otras palabras, entre más baja esté la tasa de mortalidad, más verde. Entre más alta, más roja. A la derecha tenemos una gráfica scatter que muestra el número de casos confirmados en cada estado. El tamaño del círculo es determinado por la cantidad de difuntos. Al hacer hover en alguno de los círculos es que podemos ver ambos números de casos confirmados y de difuntos. Por último, en la parte inferior tenemos una línea de tiempo que puedes modificar para ver en qué rango de tiempo se muestran los datos de la parte superior. Para concluir, esta página está más enfocada en el buscar e interpretar patrones dentro del COVID en México, identificar la relación entre diferentes síntomas, medir cómo se ha adaptado el país a un mundo post-emergencia sanitaria. Para concluir, aquí hay algunas conclusiones que se encontraron al utilizar este DSS. Ciudad de México representa el mayor número de contagios por un gran margen, pero su tasa de mortalidad es tan solo del 0.3%, que es 0.5 abajo de la media nacional. 20 estados del país están por encima de la media de la tasa de mortalidad, con Zacatecas, Chihuahua, Jalisco, Hidalgo y Veracruz siendo los peores, con tasas entre el 1.5 y el 2.1% de mortalidad. Agosto y septiembre tuvieron un incremento de casos de COVID, pero la tendencia sigue siendo hacia abajo, con enero 2024 viendo un bajón del 68% en casos de fallecimientos a comparación de enero 2023.